Bueno, siempre cuando les pido los trabajos, en realidad es para que los hagan con lo que yo les doy, porque en realidad quiero que se fijen en esas cosas que yo les doy. La primera pregunta dice qué función tiene el ADN. Capaz ustedes la buscan en internet, pero yo quiero que busquen la que está ahí. En la primera hoja dice, la elaboración de proteínas está dirigida por la información presente en el ADN del núcleo celular. ¿Cuáles son las características de esta molécula que le permiten almacenar y transmitir información que dará como resultado en gran medida el fenotipo de un organismo? Bien, ahí hay dos cosas que seguro que cuando ustedes buscaron en internet lo único que les dice es que tiene la información hereditaria. ¿Qué significa eso? Ahí les dice que está la información para dirigir la elaboración de proteínas. Entonces esa cuestión de la elaboración de proteínas es importante. Creo que en el primer trabajo yo les pido que busque proteínas o está puesto ahí porque esto es importante. Entonces está lo que hay en el ADN, hay información. Eso es súper importante. Otra es que esa información es para elaborar proteínas y hay algo que dice que me importa mucho, que dice, la información que dará como resultado en gran medida el fenotipo, y esa era una palabra importante que ustedes tenían que preguntarse qué miércoles era. El fenotipo también va a ser importante en lo que vamos a ver este año. Tiene que ver con las características que se observan de un individuo. Una es el fenotipo y otra es el genotipo. El genotipo es la información que está contenida en este ADN y el fenotipo es la información que se ve desde afuera, o de adentro, pero son características que se revelan de esa información que está adentro, o sea que se puede medir, ver o algo de esa información. Entonces, de ese primer parrafito, de ahí es donde tienen que sacar ustedes porquería. Bueno, otra vez. La segunda pregunta habla de esquematizar y describir un nucleótido de ADN. Tenemos que saber qué miércoles es nucleótido. Dice que las moléculas que constituyen el ADN son polímeros formados por largas cadenas de unidades llamadas nucleótidos. Vieron que yo les pregunté cuando hicimos los del coronavirus sobre las macromoléculas, que decían que estaban formadas y algo les expliqué, de otras moléculas más pequeñas, de monómeros. Bueno, acá sería así, lo mismo. El ADN es un polímero que está formado por muchos monómeros. Ahora les explico. Esos monómeros son los nucleótidos. Sería algo así. Si los nucleótidos serían estas cositas, el ADN sería esas cositas unidas. ¿Sí? Los monómeros son las partecitas y el ADN es eso unido. Entonces, los nucleótidos son esas bolitas que forman el ADN cuando se unen. Los nucleótidos, dice, están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Chino. Y ahí les trae un esquema. Les dice, les pone algo en azul, algo en rojo y algo en, creo que es verde, y algo en verde. ¿Sí? Ese sería el esquema. Tienen que rellenarlo con qué significa eso y escribir sobre qué significa eso. O sea que si nosotros pudiéramos ver de cerca estas bolitas, cada una de estas bolitas vendría a ser una de estas cosas. ¿Sí? Bien, dice que está formado por, ahí se los dice, una base nitrogenada. Entonces esta es la base nitrogenada. La roja es la pentosa. ¿Qué dice? Todo chino. Y la azul dice que es el grupo fosfato. Bien, no está, vamos a ver si lo sacamos de chino.
Dice que el hidrato de carbono o azúcar que forma estos nucleótidos es una pentosa con 5 carbonos. Entonces tiene esa forma porque en realidad esto es un azúcar, ¿sí? Cuando seguro que lo van a ver en química, no sé si lo están viendo, de las biomoléculas. Hay unas que son los hidratos de carbonos o azúcares, que son estas, están formados siempre de carbonos. Esta está formada de 5 carbonos, por eso tiene esa forma y por eso se las dibujan así. No lo tienen que saber, pero sí saber que es una pentosa, pento viene de 5 carbonos, que es el azúcar. Sí saber que hay un azúcar que forma los nucleótidos, que es la pentosa, que se llama desoxirribosa, por eso el ADN se llama desoxirribonucleico. Desoxirribosa. Bien. Y después dice que el ácido desoxirribonucleico ADN hay 4 tipos de nucleótidos que se diferencian por su base nitrogenada. O sea que las bases nitrogenadas no son como esta que es la desoxirribosa siempre. Acá cambia. La base nitrogenada puede ser o adenina, es una posibilidad, otra posibilidad es que sea la guanina, otra posibilidad es que sea la citosina y otra posibilidad es que sea la timina. O sea, no siempre es la misma, puede cambiar. Esta siempre es igual, esta no. Y después el grupo fosfato. Fosfato es que tiene fósforo, no tiene mayores cosas, ¿sí? Entonces, esto es el esquema del nucleótido que tienen que hacer y lo que tienen que explicar es lo que les expliqué yo recién. La pregunta que les di también dice cuántos nucleótidos hay. Ya se habrán avivado que podían tener o timina, o adenina, o citosina, o guanina. Entonces eso quiere decir que puede haber distintos tipos de nucleótidos. 4, según la base nitrogenada que tenga. La vamos a dibujar. Entonces, vamos a dibujar primero, entonces, 4 pentosas, porque vamos a hacer 4 nucleótidos, ¿no? Al nucleótido, cada pentosita estaba agarrada de un grupo fosfato, ¿no? Y ahora vamos a hacer las bases nitrogenadas, que podían ser 4. Podía ser la adenina, podía ser la timina, no, podía ser la citosina, podía ser la timina, vamos a hacerla ahora, o podía ser la guanina. ¿Sí? Vieron que les puse distintas formas para diferenciarlas, además de las letras. Pero fíjense que esta encaja con esta y esta con esta. Lo hice a propósito. Porque el ADN no solo está formado por la unión de los nucleótidos, así nomás, de una hilera, sino que son 2 hileras. ¿Sí? De este lado también va a haber pentosas, con su grupito fosfatito, y van a haber bases nitrogenadas. Pero siempre que acá haya adenina, del otro lado tiene que ir la correspondiente, que es la timina. Si acá hay citosina, siempre de este lado va a haber guanina. Si acá hay timina, acá siempre va a haber adenina. Si acá hay guanina, acá siempre va a haber citosina. Siempre es así. Siempre unas encajan con las otras, ¿sí? Entonces, son 2 cadenas, el ADN está formado de 2 cadenas complementarias. ¿Complementarias por qué? Porque la C siempre se complementa con la G y la A con la T, la adenina con la timina, la citosina con la guanina. Pero no siempre van en este orden, no siempre van así. Tal vez acá había, después de la citosina, en este lado había una citosina y acá había otra citosina, ¿sí?
Las combinaciones son infinitas porque además tienen miles de estos. Yo acá dibujé 4 que es nada, ¿sí? Entonces, imagínense que la combinación, el orden en el que van estas bases nitrogenadas es infinito. Eso, ahí se lleva la información. Vieron que acá está escrito algo. Ese orden de las bases nitrogenadas da cierta información. No en todos es igual. Salvo los gemelos idénticos, los demás todos tenemos diferente, aunque hay partes que son idénticas, todos diferimos en algunas partes de el orden de estas bases nitrogenadas. Pero les voy adelantando que la información la guarda de esa manera. La pregunta que sigue tiene que ver con, se dice que el modelo se dispone en forma de molécula, que forma una molécula de ADN en doble hélice. ¿Por qué? Si se fijan en la página 2 y en esa también, estas dos cadenas, se lo explica en el texto, no están así planas, sino es como que se doblan, ¿sí? Entonces forman eso que cuando uno piensa en ADN, piensa en esta cosa así. Serían estas dos cadenas, o sea, acá irían las pentositas, horribles. Sí. ¿Sí? Acá irían enganchadas las... ¿Sí? ¿Entienden? Ahí en los dibujos está más lindo que eso. Y el fosfato iría acá, enganchando una con otra. También. Entonces, es una doble hélice. El ARN es solamente uno de estos. En cambio, el ADN tiene las dos, doble hélice. También les explican cómo se generó el modelo, cómo se les descubrieron eso. Y ahí les dice que fue Watson y Crick y que por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Y después habla, en la foto 3 dice que está la historia de Rosalind Franklin y el descubrimiento del ADN. La foto de foto 51 que les habla está en la página, en la otra página, ¿sí? En la página 4 y parece una X. Si se fijan, la foto que sacó Rosalind Franklin parece una X así, porque es como piensen que justo logró fotografiar al ADN de arriba, entonces esta doble hélice se ve como una X desde arriba. Imagínense todo achatado, se ve. Y hasta ese momento Watson y Crick no sabían cómo miércoles se disponía esto, porque por unos números no les daba y no entendían cómo se disponía en el espacio la molécula. Y gracias a Rosalind Franklin, que sacó esa fotografía, tanto fotografiar, se pudo saber que el ADN se disponía en esta doble hélice, toda como una escalera caracol, ¿sí? Ahí les explica en ese texto la historia de Rosalind y ahí dice que se piensa que la ciencia es objetiva, o sea que parece que los científicos fueran gente que no tiene sentimientos, que no hacen nada malo, que son perfectos, que la ciencia es todo lo que está probado, listo, se publica y no es así. Y un ejemplo es esta señora que Watson y Crick, que son los que aparecen en todos los libros más antiguos, recién ahora se la está reivindicando a Rosalind Franklin, nunca la nombran y nunca dicen nada de que fue ella la que descubrió la forma del ADN, que fue muy importante la fotografía que ella sacó para determinar el modelo de ADN que ellos después ganaron el premio Nobel. Es más, como era mujer, ni siquiera le hablaban, no se tomaban en cuenta lo que decía y le robaron la foto y la usaron y jamás la nombraron ni jamás le dieron crédito que ella tenía mucho que ver en eso. Por eso les habla de esa cuestión.